tiempo de entrevistas ya, como cada martes, como cada jueves, aquí en Canarias al Día. Y hoy, para hablar de un asunto que sin duda es uno de los grandes problemas ambientales que tiene Canarias. Y en concreto, en la isla de Tenerife hay un punto negro claramente marcado en el mapa. Es el Valle de Güímar. Hoy queremos hablar de cómo esos vertidos ilegales, vertidos contaminantes, están afectando a nuestro litoral, a nuestras aguas. Para ello, vamos a centrarnos en una investigación judicial, porque estos asuntos por fin están llegando ya a los juzgados y por lo menos se están buscando responsabilidades en los tribunales. Pues está investigando el Juzgado de Instrucción número 1 de Güímar una macrocausa. Digo macrocausa porque tiene más de 17.000 folios y en la que hay hasta 10 investigados. Los 3 alcaldes de los 3 municipios implicados en la gestión del polígono industrial, los 3 concejales de urbanismo, también algunos expolíticos e incluso algún representante de la Asociación Mixta de Compensación de este polígono industrial de Güímar. Para hablar de todo ello, hoy nos acompañan los concejales que han denunciado estos hechos en los juzgados. El primero de ellos que está hoy a mi izquierda es Francis Hernández. Francis, muchas gracias. Un placer estar aquí. Concejal de Izquierda Unida Los Verdes en Arafo, sí. Pero también está con nosotros Agustín Espinosa. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, David. Representando a Sí se puede en el municipio de Candelaria, y también Ruimán Expósito. Ruimán. Hola, buenas tardes, David. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Concejal de Sí se puede en Güímar. Vamos a intentar aclarar un poco qué es lo que ha ocurrido en el litoral, en este caso concreto del Valle de Güímar, en este caso concreto del polígono industrial en los últimos años y qué es lo que se está investigando en los juzgados. Por eso, Francis, a mí me gustaría que de entrada nos explicases qué les llevó a ustedes a acudir a los juzgados a denunciar esos vertidos. Bueno, David, es obvio que esto es un problema que ya lleva 30 años de ejercicio, ¿no? O sea, desde que el polígono empezó a tomar fuerza, la depuración de aguas en esta zona pues no ha existido, ¿no? Yo creo que al coincidir con los compañeros de Si se puede, tanto en Güímar como en Candelaria, y a la hora de plantearle que este problema era un problema común porque nos afecta a los 3 municipios, pues decidimos afrontar este proceso y esta vía judicial porque básicamente en nuestro caso es que no se nos escuchaba. Yo llevo muchas legislaturas en el Ayuntamiento de Arafo, año tras año peleando porque este problema se solucione y siempre lo único que recibimos fue la ignorancia, no ignorarlo, y ahora es cuando han visto que la realidad está ahí y que hay que ponerse manos a la obra para intentar solucionar un problema que yo siempre trato de decir que no tiene color político, ¿no? Es un problema que tenemos todos y todas los habitantes de esta isla y que todos y todas tenemos que aunar esfuerzos para intentar solucionarlo, ¿no? Pero lo que es lamentable es tener que llegar a la vía judicial cuando la vía del diálogo fue prácticamente imposible, ¿no? Ese es un problema que se repite, ustedes lo denuncian en todos los municipios, pero a mí me gustaría, Agustín, dejar algunos conceptos claros, algunos hechos que ya han sido contrastados y probados. Por ejemplo, en algunos determinados momentos en los que se ha analizado, sobre todo desde el Ayuntamiento de Candelaria, muestras de esos vertidos, podemos concluir ya con los resultados y algunos informes que hay al respecto que son vertidos contaminantes, que incumplen algunos parámetros de la normativa vigente. Sí, lamentablemente de todas las empresas que se hicieron analíticas, en 10 casos, los vertidos que se generaban eran bastante perjudiciales para el medio ambiente, ¿no? Estamos hablando de variaciones de pH, o sea, aguas que pueden ser ácidas o básicas, que afectan negativamente a los procesos metabólicos que se desarrollan en el mar, ¿no? Pero también había empresas que directamente vertían efluentes de basuras, ¿no? Nutrientes en exceso que producen un efecto en el mar de una aparición masiva de algas. No estoy hablando de las famosas cianobacterias del año pasado, sino una aparición masiva de algas que afectan a todo el resto de la vida marina porque consumen todo el oxígeno, la cadena trófica se ve modificada y afecta a todo el ecosistema del litoral, ¿no? Además, también había vertidos de aguas ácidas. Había cambios en la conductividad de los sistemas. Y al final, a pesar de que se les ha dado tiempo más que suficiente a estas empresas para corregir esas cuestiones, pues lamentablemente a fecha de hoy pues no lo han hecho, ¿no? Entonces nosotros Sí se puede, Izquierda Unida, entendemos que mucha de la responsabilidad de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar con esas empresas en el polígono y sobre todo con los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas, que es una de las cosas que a nosotros más nos preocupa, es de las propias empresas, porque han tenido, como decía antes el compañero Francis, 30 años para hacer las cosas correctamente. Hace 2 años esto empezó a judicializarse. Pero hace 6 meses, cuando ya se demostró que efectivamente había una serie de empresas que sí que contaminaban,
se les dio tiempo más que de sobra para corregir esa situación y tampoco lo han hecho, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que algo hay que hacer. Lo que no puede ser es que algunas empresas o algunas personas estén ganando dinero a costa de perjudicar a todas las personas que vivimos y que disfrutamos de esta isla, ¿no? Empresas que, según comenta, siguen incumpliendo con Sí. esas normativas. Pero, Ruimán, yo escuchaba también recientemente al consejero responsable del Consejo Insular de Aguas, insistir en que ahora mismo, con las medidas que se han adoptado en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha conseguido que esos vertidos ya no contaminen. Yo no sé hasta qué punto ustedes, están de acuerdo con esta afirmación. Bueno, yo lo que te puedo decir es lo que hemos constatado nosotros. Hace un par de meses, Si se puede, Wimar encargó un análisis independiente a una empresa con bastante rigor. Incluso analizamos pues la arena de la playa del Socorro y salían algunos indicadores bastante altos. Valdría la pena destacar sobre todo el del arsénico, como sabemos es un veneno bastante potente, que creo que salía 2000 veces superior al límite que podría estar establecido. Entonces, nosotros, no pongo en duda las palabras del consejero, pero las pruebas que nosotros tenemos no indican eso. ¿Querías apuntar algo? No, yo no estoy de acuerdo en nada con lo que dice el consejero. Yo creo que este proceso ha sido siempre una huida hacia adelante, ¿no? Yo creo que todavía sigue vertiendo al mar por determinados puntos, porque no solo hay un emisario, sino que también el polígono abarca 2 puntos más de vertidos al mar, donde hace poco la agencia ha sancionado al Ayuntamiento de Arafo por verter heces prácticamente al mar directamente, donde se han aprovechado las vías de los pluviales para conectar urbanizaciones, para conectar empresas que nunca hubo un control, como decía el compañero Agustín, ¿no? Y nosotros pusimos también sobre la mesa un informe que el propio Ayuntamiento de Arafo adjuntó al juzgado número 4 en aquella orden de cierre y aquellas condiciones para no cerrar el polígono, en el que el 72% de las empresas que están ubicadas en el municipio de Arafo o constaban de licencia de apertura o licencia de vertido, o las obras que se habían realizado no estaban bajo tutela administrativa. O sea, un verdadero caos donde nada se controlaba, donde todo se vertía y donde el problema está ahora, ¿no? Yo creo que el consejero no le queda otra sino que salir hacia adelante, ¿no? en esa respuesta. Quiero apuntar que hay que reconocer que el consejero actual de Aguas del Cabildo de Tenerife está haciendo una gran labor y ha conseguido invertir, o que se invierta, bastantes millones de euros en la depuración de aguas residuales en la isla. Pero también es verdad que lo está haciendo porque la presión que hemos ejercido nosotros durante muchos años le ha obligado a hacerlo. La presión que le hacemos nosotros y la presión que le ha venido de Europa, porque hay que recordar que de todo el Estado español hay 2 puntos en la isla de Tenerife, uno es el Valle de Wimar y otro es en Valle Guerra, donde está denunciado el Reino de España por la Unión Europea por verter aguas residuales urbanas e industriales sin depurar al mar. Y esa sanción es de muchos miles de euros al día. Y entonces, al final, el Consejo Insular de Aguas ha dicho, bueno, esto tenemos que hacerlo ya, por la presión ciudadana que hemos conseguido ejercer durante todos estos años, pero también porque están viniendo ya las multas de Europa, porque no se puede funcionar como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Aprovechando un poco esa respuesta, Ruimán, porque claro, es verdad que se han dado algunos pasos en los últimos tiempos, lo que ha hecho el Consejo Insular de Aguas, esa decisión que se adoptó de cerrar el emisario submarino, que finalmente, pues ha sido suspendida a raíz de una demanda que presentaron los empresarios del polígono, y esas sanciones de Europa que, insisto, pues han hecho que parece que se pongan las pilas, pero la pregunta es, si no hubieran denunciado ustedes judicialmente esto, si Europa no hubiera sancionado, si no se estuviera investigando a los políticos actuales con responsabilidades, ¿ustedes creen que hubieran hecho algo? Hombre, yo te puedo decir lo que habíamos hecho antes de la denuncia. Desde 2012, Si se puede, presentó mociones en el Ayuntamiento de Candelaria y en el de Wimar para que se pusiera en marcha la depuradora del polígono urgentemente, mociones que fueron aprobadas por unanimidad, y en 2016 no se había hecho absolutamente nada. O sea, 4 años después no habían hecho nada. A raíz de la denuncia de 2016 en el Seprona y de 2017 en Fiscalía, fue cuando empezaron, digamos, parece que a moverse un poco. Entonces, la verdad que dudo mucho de la voluntad política. ¿Por qué? Porque al final eso no lo ve nadie. Ahora sí es verdad que últimamente están saliendo más vídeos, sobre todo por las redes sociales, y la gente se está empezando a preocupar. Pero como es un agua que va al mar y que nadie lo ve, a no ser que le afecte directamente, o alguna vez que salía aquellas manchas blancas que salían en el polígono, pues eso al final creo que no da votos, y entonces pues
Sí, pero claro, al se fin y va al cabo, dejando. El mar es una de nuestras fuentes de riqueza, ¿no? De eso no cabe menor duda, y más en un territorio como el nuestro, que vivimos del turismo. Francis, ¿querías apuntar algo? Sí, una demostración de la desidia, del abandono de nuestra costa, de nuestro polígono, es que a la hora de recepcionar el polígono, cuando se acolmató, en ese momento nadie puso atención a si esa depuradora funcionaba, si el emisario estaba con licencias de verter o no. O sea, a nadie le importó, solo le importó, se cegaron en lo que recibían a cambio de gestionar el polígono, y ha sido tanto que aún no se han puesto de acuerdo después de tantos años de recepción, creo que son 5 años desde la recepción, aún no se han puesto de acuerdo para gestionarlo. Y vemos el estado de abandono en la superficie, pues imagínate lo que puede existir debajo de toda esa superficie, ¿no? Es un asunto importante porque el polígono inicialmente o anteriormente a 2013 estaba gestionado por esa asociación mixta de compensación, una junta de compensación entre los propietarios del suelo y demás, y bueno, un poco los promotores también de la urbanización ahí del polígono. Y por otro lado, a partir de 2013 pasa a ser gestionado por los 3 ayuntamientos, Güímar, Arafo y Candelaria, que tienen industrias o tienen suelo dentro de esa área industrial. Pero claro, ¿desde qué momento o hasta qué momento esos vertidos tienen autorización y cuándo dejan de tenerla? Porque hemos dicho que contaminan, hemos dicho que no están controlados, pero ¿tienen autorización? No, ahora con el compañero Agustín, yo un matiz nada Sí. más, Agustín. No está gestionado por ninguno de los ayuntamientos. Hay una especie de gerencia, hay un limbo en el que el polígono está funcionando sin gestión ninguna, porque no se ponen de acuerdo los 3 municipios para gestionar de una vez por todas el día a día de nuestro municipio, ¿no? Yo, Agustín, el asunto es que cuando se recepcionó el polígono por los 3 ayuntamientos, solamente si se puede, por lo menos en Candelaria, advirtió de que no había ningún conocimiento de cómo estaba funcionando la depuración de las aguas residuales industriales en el polígono, que no se sabía cómo estaba ese emisario submarino. Cuando recepcionan... Sí, ¿Tenían cuando se fue autorización los vertidos? 2013. No, porque es que la Junta de Compensación ocultó deliberadamente, y por eso nosotros pensamos que gran parte de la responsabilidad es de ellos, que se había caducado la solicitud de vertido. Y la intentaron renovar 2 días antes de la entrega. O sea, todo apunta a que se dieron cuenta a última hora y dijeron, ostras, ¿y ahora? Y 2 días antes de hacer la recepción solicitaron la renovación de vertido, que Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que es quien tiene la potestad para darlo, se los denegó. Nosotros lo advertimos en ese momento, pero como dice Francis, hicieron oídos sordos, no nos hicieron caso porque se cegaron con que les daban, creo que había 1 millón de euros al año, una nave industrial, no sé, unas historias que se les otorgaba a cada ayuntamiento, y nadie reparó en ese asunto. Claro, las consecuencias son ahora resulta que el emisario no funciona. Bueno, nosotros nos hemos encontrado con cosas tan esperpénticas como que hay personas dentro de los ayuntamientos, concejales, que piensan que un emisario es un tubo por el que tú tiras el agua y sale depurada por el otro lado, que no hace falta una depuradora en medio. Entonces ellos se obcecaron con que el emisario tenía que funcionar. Pero el emisario es solo una evacuación de emergencia que tiene que existir porque siempre puede haber avenidas de agua, puede haber un desbordamiento de la depuradora, tiene que haber una salida de emergencia, pero no es lo que depura las aguas. Pero cuando nosotros nos encontramos con que había personas, concejales de los ayuntamientos, que pensaban que por pasar el agua por el emisario ya se depuraba sola, claro, ya dice, bueno, pues aquí algo está fallando. Hay un vídeo rodando en las redes de la alcaldesa de Güímar, bueno, que se va a la planta de desaladora que está al lado de la cabecera del emisario y habla de aquello como la planta depuradora es la desaladora de agua. Una ignorancia, o sea, absoluta. Yo creo que en su ideario político no sé. Pero lo peor es que, perdona que te interrumpa, no es la ignorancia, sino la falta de interés por un tema que es realmente preocupante y peligroso, ¿no? Y eso sí que nos afecta. Sí. Hablando de posibles faltas de interés, vertidos contaminantes, vertidos sin autorización al menos desde mayo de 2011, creo que contaba también sí. Francis, que ha hecho la administración que tiene la competencia sancionadora para este tipo de cuestiones y que tiene, como explicaba Agustín, que dar ese permiso, que es el Gobierno de Canarias, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Ruimán, ¿han sancionado, han cumplido con su obligación de que se sancione este incumplimiento? Bueno, de momento creo que, si no me equivoco, si no Francis me corriges, creo que el Ayuntamiento de Arafo es el único que tiene una pequeña multa de 120 euros. 120 euros por verter agua sin depurar al mar, y el resto, pues que yo sepa, no. La única multa que ahora mismo se está pagando es la que está, digamos, impuesta por Europa. Yo creo que también vale la pena recordar que el polígono industrial del Valle de Güímar nunca
ha depurado ni un solo litro de agua desde su construcción. O sea que no es que ahora del 2011 para adelante es cuando está incumpliendo, es que desde toda la vida de funcionamiento está vertiendo agua al mar sin depurar, incluido también los 3 municipios. O sea que el problema es más grave de lo que pensamos. Pero desde mayo de 2011, sin autorización, hasta, bueno, en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Prácticamente, sí. ya en octubre de 2018, y la única sanción es una multa a un ayuntamiento de 120 euros. Es que yo creo que el procedimiento por donde va, si no me equivoco, es que los jueces, o sea, el Ayuntamiento de Candelaria intentó clausurar el emisario. En su momento, los juzgados... En 2017. Sí, y en el juzgado lo que se decidió es que no se podía clausurar ese emisario por el perjuicio que iba a suponer a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras de esas empresas. Y dieron un plazo de 9 meses para construir la depuradora, que además fue dado de 9 meses porque el gerente del Consejo Insular de Aguas, cuando fue llamado a los juzgados de Weimar, dijo que en 9 meses y con 1,5 millones de euros se hacía esa depuradora. Después resultó que eso no era así, resulta que es mucho más, creo que son alrededor de 6 millones de euros y 2 años o 3 años para hacerlo. Pero el juzgado dio ese tiempo para que el emisario siguiera funcionando en las condiciones que fueran, para que no se pararan los vertidos. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Candelaria siguió haciendo sus analíticas y a las empresas que realmente contaminaban más son a las que se les va a actuar para que de alguna forma no viertan eso directamente al alcantarillado. Pero yo, desde el desconocimiento, porque no sé cómo funciona esto, vamos a poner que a partir de esa decisión del juzgado de lo contencioso administrativo de mediados de 2017 hay, digamos, como una moratoria algo así, que permite que se pueda vertir sin que se sancione. Pero volvemos a lo mismo, son 6 años de diferencia. Si un ciudadano comete una infracción urbanística, medioambiental, en la que además es constatada por el SEPRONA, como es este caso, ¿tardarían 6 años en sancionarnos? Claro. En defensa de la agencia, sí te puedo constatar de que sí hay informes, además incitado también por nosotros, porque hemos presentado documentación en las agencias en este previo, antes de todo este proceso, y sí hay informes que constatan que ahí se estaba vertiendo, que se estaba contaminando, pero claro, la omisión es la respuesta que ha recibido, ¿no? Y hay que decir que también es cierto que los agentes han estado por allí y se les ve, y la verdad que el trabajo no ha existido, pero quien tiene que dar respuesta son los órganos superiores y no han mantenido esa sensación. A nivel técnico, desde el año 2007 hay un mapa de vertidos de tierra al mar hecho por el Gobierno de Canarias, por los técnicos del Gobierno de Canarias, donde dice claramente, de hecho eso fue lo que se le aportó al juzgado de Weimar, donde dice claramente dónde son los puntos de vertido y que lo que se vierte es ilegal. O sea, hecho por técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y publicado en la web del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, todo el mundo lo sabía, pero si al final los políticos no deciden tomar cartas en el asunto... Para romper un poco el mito sobre el técnico, que es el que no, en este caso es todo lo contrario, los técnicos sí han advertido de que por allí existía ese grado de contaminación, pero la omisión es la que es, ¿no? Los técnicos proponen y los políticos ejecutan, ¿no? Como matiz. El Arafo tiene el 52% del municipio. No hay ni un solo expediente en el municipio de Arafo previo al 2016, donde nosotros hemos actuado en el juzgado, que diga que ha habido actuación sobre la cuestión de contaminación en el polígono industrial. Ni un solo expediente. Nosotros llevábamos mociones, nos aprobaban, llevábamos mociones simplemente con matices para un poco alimentar las ganas de solucionar el problema, ¿no? Sobre tasas medioambientales, sobre protección del medio. Jamás se aprobaba nada de esto, ¿no? Ruimán, ya un poco mirando de cara al futuro, antes se ponían sobre la mesa pues algunas de esas actuaciones que se están llevando a cabo. Se habla de ese plan de etapas que contempla tanto la depuradora comarcal para los 3 municipios como la depuradora específica, si no me equivoco, para el propio polígono industrial. Sí. ¿Esto va a solucionar definitivamente el problema de los vertidos? Hombre, si se hace lo que se tiene que hacer en el Valle de Weimar, estarían las depuradoras, falta que alguno de los municipios acabe de, digamos, acometer las obras de alcantarillado, pero en principio debería estar solucionado, creo yo, y además llevaría, digamos, un valor añadido, que es que muchas de esas aguas depuradas se pueden usar para riego también, con lo que abarataría el precio del agua. Pero vamos a ver si es verdad y se termina todo lo que se tiene que terminar. Faltan unos cuantos años. De hecho, en alguna ocasión
Nosotros hemos hecho números a cuánto se vende la pipa de agua en Tenerife y a cuánto se vende en el sureste de Gran Canaria, ¿no? Donde se depura gran parte del agua, utilizando además el viento como fuente de energía. Y el agua es muy barata y eso ha permitido cultivar tomates, plátanos en una zona súper árida. ¿Por qué en Tenerife no pasa eso? Y no hemos querido llegar hasta ahí, porque ¿quiénes son los dueños del agua? ¿Quiénes son las personas que ganan mucho dinero vendiendo agua? Quizás no se ha depurado el agua en Tenerife porque hay personas que están ganando mucho dinero vendiendo agua y que ganarían menos si hubiera un agua barata que proviene del agua depurada. No lo sé, pero es una idea para pensarla. 57 millones de litros de agua. Es mucha agua, mucha agua. Casi a diario, pues imagínate lo que puede dar y el beneficio que puede dar. Yo soy un poco más escéptico con el tema del plan de etapas, ¿no? Yo creo que el plan de etapas es algo que a excepción de la proyección de la EDARI, ¿no? que lo contempla, que es a largo plazo, digamos que a 2 años yo creo que va a ser más porque aún no hay ni financiación. O sea, para ponerse de acuerdo en un plan de etapas, los 3 municipios estuvieron desde marzo, que era el plazo que cerraba, que daba los 9 meses que daba el juzgado, hasta hace nada, que del último pleno, creo que fue el de Candelaria, donde se aprobó el plan de etapas, ¿no? Que no se ponían ni de acuerdo en eso. Pues ese plan de etapas, lo que yo sí creo que lo que están buscando es la posibilidad de que la viceconsejería autorice para poder verter al mar. Pero el otro problema grave, el problema que tenemos que solucionar es dónde está la asignación de dinero presupuestaria para construir la EDARI, dónde está el proyecto de la EDARI. Queremos verlo, queremos que la ciudadanía entienda de que, bueno, sí que tenemos que esperar un tiempo porque todo hay que construirlo, ¿no? Somos conscientes de que hay que construirlo, pero queremos que esos pasos estén dados ya y eso no está sucediendo, ¿no? Todo está ahí todo oculto, no hay o sea, no hay transparencia de cara a la ciudadanía para ver que cuánto es el plazo Por ejemplo, real de esto, ¿no? En breve conoceremos las cifras del presupuesto del Cabildo de Tenerife. ¿Cuánto dinero tendría que haber en ese presupuesto para que se cumpliese lo estipulado en el plan de etapas? Si no me equivoco, para lo que es la EDARI, creo que el total eran 6 millones de euros, pero es el total. Me imagino que para el año 2019 habrá que redactar el proyecto y licitarlo, y eso es una cantidad muchísimo menor, pero es que, como dice Francis, por lo menos yo no conozco que eso se esté licitando ya, esa obra. Coincidimos, y también hay que reconocer que fue bajo la presión vecina y la presión nuestra que la EDAR, que es la depuradora comarcal, se ejecutara también, porque es que estábamos en el valle entre lo que metíamos hacia abajo en los pozos negros y lo que largábamos al mar directamente, nos estábamos convirtiendo en el punto negro de esta isla, ¿no? Y ya era de España. O de España, porque sí. Bueno, ves como Europa, pues cierto, nos daba la razón, ¿no? Y lo de Europa es un trabajo que hemos hecho las 3 organizaciones a base de traernos técnicos, de traer a eurodiputados, de que no nos escuchan, de que, bueno, pues gracias a eso hemos conseguido que ya los 10 millones de euros la partida y que ya están en el desmonte de la depuradora comarcal, que está en la zona alta, o sea, por arriba de la zona de la autopista, el Lomo Caballo, y que ya está en construcción, pero que también hay que entender una cosa, que ahí hay que destinar, el Consejo Insular de Agua tiene que destinar a los municipios red de alcantarillado, ¿eh? Y eso tampoco no está hecho. Algunos alcaldes, algunas alcaldesas sí que pueden decir, oye, yo he propuesto ideas, ¿no? No sé, en el caso de Wimar, Luisa Castro, si no me equivoco, Ruimán propuso aprovechar también los famosos huecos, desgraciadamente famosos huecos de las extracciones ilegales de áridos para colocar una depuradora. Hombre, sí, la verdad que cada vez que sale el tema en pleno, ella dice que ella presentó su proyecto y le dijeron que no, pues la verdad que no ¿Para tenía algún tipo de viabilidad? ¿Era viable? Hombre, yo no soy técnico, pero la verdad que la cota está bastante elevada, ¿no? Para llevar toda el agua del municipio hasta esa altura. Del municipio no, de los 3 municipios, de Wimar, Arafo y Candelaria, costaría bastante. Y la duda que nos surge a nosotros es que siempre que quiere hacer algún proyecto, teniendo un polígono industrial al lado, quiere hacerlo en los mismos hoyos, que no hay ni comunicación, ni energía, ni nada. A nosotros nos sorprende bastante. Tomar en serio, Carmen Luisa, es como un insulto a la gente que hacemos política. Bueno, nosotros intentaremos hablar, lógicamente, porque para eso es la alcaldesa del municipio y tiene responsabilidad, y es una de las personas investigadas con Luisa Castro. Queremos hablar también con Mari Brito, queremos hablar con Juan Jesús Lemos, queremos hablar con todas las personas, insisto, que puedan aportarnos algo sobre esta cuestión. Hoy hemos dedicado este programa para conocer el punto de vista de quienes han denunciado estos hechos en esa investigación judicial de la que hemos hablado y quienes llevan también pues muchos años en los ayuntamientos pues debatiendo y haciendo propuestas
propuestas sobre la situación de estos vertidos contaminantes ilegales de los que hemos hablado hoy. Así que nada, simplemente darle las gracias a Francis, a Agustín, Ruimán por habernos acompañado. Y bueno, estaremos por supuesto en esta casa muy pendientes del desarrollo de los acontecimientos de este problema que hoy hemos puntualizado en Güímar o en el Valle de Güímar, pero que podríamos extender a muchas otras zonas de la isla de Tenerife y de Canarias, ¿no? Por desgracia. ¿Se puede hacer un apunte Sí, final? por supuesto, rápido. Que parece que queremos nosotros que metan a alguien en la cárcel o que sancionen. Simplemente lo que queremos, los dos partidos de los municipios, es que el agua que se vierta al mar esté depurada y que todo se haga correctamente, ¿vale? Entonces parece que queremos cerrar empresas y castigar a la gente, etcétera. Simplemente estamos luchando para que se cumplan las normas. Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. En cualquier caso, lo que queda claro es que hay una presunta responsabilidad penal, que eso se va a investigar en los juzgados, y lo que también nos ha demostrado el tiempo es que muchas veces, si las cuestiones no se presentan delante de un juez, los políticos no se ponen las pilas, y en el caso de los vertidos del polígono de Güímar, bueno, pues los hechos demuestran que esto ha ocurrido. Así que nosotros seguiremos muy pendientes, porque también el papel de los medios de comunicación es fundamental para evitar que se sigan cometiendo atentados medioambientales como este. Nosotros volvemos el jueves de nuevo con más información y con más entrevistas.